Les decía que los estudios transaccionales correlacionales describen las relaciones entre dos o más categorías. Con eso nos quedamos y pasamos finalmente a los estudios no experimentales longitudinales o evolutivos. Como lo dice el mismo término de evolución, estos tipos de estudios intentan recabar datos durante puntos del tiempo, durante diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias de la evolución del problema de investigación o del fenómeno, de sus causas y de sus efectos, analizando los cambios al paso del tiempo en determinadas categorías o en algunos conceptos, en algunos sucesos y, por supuesto, en las variables o en contextos o en comunidades o en grupos. Muy bien, los tipos de estudio no experimental longitudinales son tres otra vez. Hay tres tipos. El primero, los diseños de tendencia o los trend, se los cedo a Goretti, por favor. Muy bien. Adelante, Goretti. Sí, Gerardo. Bueno, pues estos estudios, trend en inglés o tendencia, monitorean cambios en una población a través del tiempo, usando una serie de muestras que abarcan diferentes participantes en una ocasión, pero la población siempre va a ser la misma. Un ejemplo podría ser la opinión que tienen estudiantes de las mujeres estudiantes de una universidad sobre el aborto, por ejemplo. Entonces, estos estudios se realizan a mujeres de 20 a 25 años de una universidad cada año, por ejemplo, y vamos a ver qué opinión tienen estas mujeres durante este tiempo. Y al año, pues ya las mujeres no van a tener entre 20 y 25, ya van a crecer. Entonces se vuelve a aplicar el estudio, pero a la misma población, que serían las mujeres de entre 20 y 25 años, pero de la universidad. Entonces lo que no cambia es la población que va a ser la universidad. Muy bien. Pues esos son el diseño longitudinal no experimental de las tendencias, el tren. Ahora pasamos al tipo de los longitudinales de cohorte que le va a corresponder a Angélica. Adelante, Angélica. Bueno, los diseños cohorte son diseños observacionales, analíticos y prospectivos. Comparan la incidencia de casos en personas expuestas y no expuestas. También se conocen como estudios de seguimiento. Corresponden a diseños de tipo analítico y observacional. Un solo parámetro implican avanzar siempre hacia el futuro para ver una variable de respuesta. A lo largo del seguimiento se harán revisiones en los dos grupos y se compararán resultados mediante características como grupo de individuos que tienen algo en común, que se siguen durante un periodo de tiempo determinado y responden a la pregunta ¿qué pasará? Su dirección en el tiempo es hacia el futuro. Más o menos parecido a esta circunstancia podrían ser las personas, como pasamos en un periodo de la pandemia, que se iba a aplicar las vacunas del COVID. Yo pienso que podría aplicar, se aplicó a individuos de parámetros de una edad determinada y se aplica a individuos con una edad mucho más grandes. Se ve la relación entre ellos y se ve el tipo de respuesta que tuvieron hacia esa vacuna. Entonces ya a futuro podremos darnos cuenta si hubo alguna reacción que beneficie o perjudique a las personas que fueron expuestas en esos grupos de estudio.
Esta sería la explicación del cohorte. Muy bien, Angélica, pues a mí me toca exponer lo de los no experimentales evolutivos longitudinales de panel, que son similares a los que ustedes acaban de exponer, eh, solo que los mismos casos que abordan tanto el tren o, o el cohorte, los participantes son medidos y observados en todos los tiempos, es decir, o momentos. Si alguien tiene algún, si tenemos un grupo de enfermos del corazón, por ejemplo, y los observamos en un mes, al mismo grupo, lo volvemos a analizar en otro momento posterior, luego en otro momento y luego en otro momento hasta por el tiempo que sea necesario, 1, 2, 3, 5 años, y se puedan sacar las inferencias que nos muestren la observancia de este diseño de estudio. Entonces, pues este tipo de estudio pues requiere por lo menos de 2 años de estar observando a los grupos que hemos elegido. Pues con esto terminamos nuestra exposición y yo creo que ahora es tiempo de sacar conclusiones. Las conclusiones generales sobre la experiencia de habernos acercado a la fase 6 específicamente para diseñar nuestro estudio. ¿Cuál vamos a elegir según el problema que nos hemos planteado? Si va a ser un experimental o no experimental. Así que le cedo la palabra a Goretti para este, su conclusión general. Goretti, tienes el micrófono apagado. Ok. Sí, Gerardo. adelante. Bueno, pues en conclusión, estos dos tipos de investigación, experimental y no experimental, pues puedo concluir que los experimentales son en las que el investigador va a intervenir, va a manipular las variables para que suceda algo. Y en el caso de la investigación no experimental, pues no mete mano el investigador, únicamente observamos. Y esa es la conclusión de estos dos estudios. Muy bien, Goretti. Pues Angélica, te cedo la palabra Bueno, yo quisiera para que nada tú más, nos muestres perdón, Gerardo, sí, continúa. Sí, te cedo la palabra para que tú expongas tu conclusión. Adelante. Pues, con respecto al diseño experimental, quisiera decir que en este diseño sí tendríamos que planear, contrastar hipótesis, diseñar nuestro experimento y las formas en las que lo vamos a desarrollar o realizar. Y en cuanto a lo no experimentar, tendremos que ver que es solamente observación, que se puede aplicar más hacia las ciencias sociales, que sí estamos sujetos a algún tipo de imprevistos que pueden surgir en esta investigación, que es posible que algunas veces no sea correcta y superficialmente se pueda ver nuestra experimentación, y algo que puede aplicarse de manera muy buena es que es menos costo en la investigación. Los costos son más bajos. Muy bien. Y es posible que no apliquen las mismas variables que que una investigación experimental. Muy bien, pues yo desde mi
conclusión personal, puedo decir que haberme acercado a este tema me permitió entender que si quiero explicar un fenómeno, un, un- un- una situación particular de la realidad y lo quiero hacer de forma que tenga eh, formalidad, pues debo de ceñirme a este tipo de diseños de estudio y que si yo quiero explicar la realidad de lo que está pasando en mi biblioteca, de lo que va a suceder, de lo que pudiera suceder a partir de la experiencia del pasado, pues que este tipo de conocimiento del diseño de estudios me permitirá hacer un análisis que me permita conocer las causas y producir los efectos que yo quiera. Entonces, es importante entender que solo podemos dinamizar la vida, la dinámica de una biblioteca si hacemos este tipo de estudios formales que nos lleven a explicar lo que está ocurriendo en la realidad del uso o no uso de la biblioteca, de por qué a veces es exasperante que teniendo tantos recursos las bibliotecas no vengan los usuarios. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de diseño de estudios nos va a dinamizar en nuestra experiencia de conocer nuestra realidad, explicarla y producir el conocimiento que nos permita cambiarla. Pues en ese sentido yo les agradezco al equipo que hayamos podido de manera sucinta abordar esta fase 6 de la investigación de campo en la que debemos de entender cuándo y por qué se deben de utilizar los diseños de estudio experimentales y no experimentales. Les agradezco de todo corazón su buena voluntad y esfuerzo. Esa es mi conclusión final. Muchas Ahora, gracias. Les pues ahora sí, agradezco. Perdón. adelante. Igualmente agradecida con ustedes, un gran equipo. Me sentí muy confiada con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por compartirme su conocimiento y muy bien. Angélica, ¿tú quieres decir algo Igualmente, más? compañeras, igualmente agradecerles la disposición y el buen trabajo en equipo y la cordialidad al poder desarrollarnos, la paciencia también para estar juntos y pues ojalá que sea para próximas situaciones un buen equipo. Gracias. Gracias, Angélica. Pues ahora sí apágale, Goretti.